Bienvenidos a esta tercera clase de historia mexicana. Hoy vamos a hablar de la Revolución Mexicana. La música introductoria fue muy oportuna. Vamos a hablar de la Revolución Mexicana. Básicamente, del periodo que va de 1910 a 1920-23. Básicamente ese periodo, pero claro, esos periodos no empiezan cuando empiezan ni terminan cuando terminan, entonces nos vamos a ir un poco para atrás y también quizá un poco para adelante. La Revolución Mexicana se ha contado en general muy mal, al grado que la historia oficial casi lo ha convertido entre un enfrentamiento entre dos bandos, los revolucionarios y Porfirio Díaz, cuando la cosa es extraordinariamente más compleja. De hecho, Porfirio Díaz sale de escena muy pronto, no el porfirismo, pero él sale de escena muy pronto, y la revolución todavía sigue muchos años. Entonces se trata ahora en esta clase de tratar de entender las distintas corrientes que participan en la revolución, las distintas corrientes con su base social y con sus planteamientos programáticos. En esta mesa estaba programado Pedro Salmerón, que lamentablemente no va a estar con nosotros porque tiene problemas de salud, está enfermo. Entonces vamos a extrañarlo y vamos a hablar de un tema que él debería estar presente porque es un especialista en el tema de la revolución en varios aspectos. Pero tenemos a tres estupendos investigadores, historiadores, que conocen a fondo el tema de la revolución y algunos de los aspectos específicos de la revolución. Armando Bartra, que es un investigador, historiador, filósofo, que ha estudiado toda la historia del siglo XX, se ha especializado en el tema de movimientos campesinos, es muy reconocido, actualmente profesor de la UAM, y que hoy está con nosotros y nos va a ayudar a hablar de este gran tema que es la Revolución Mexicana. Está Jesús Vargas, chihuahuense de nacimiento y villista de corazón, creo, que nos va a ayudar también a hablar del tema en el que él es uno de los grandes especialistas, que es el villismo. Yo creo que hay 4 grandes investigadores, uno lamentablemente ya muerto, el Frederick Katz, quizá el primero que abrió el tema de investigar a Villa y lo que significa en profundidad. Y los otros 3 son Pedro Salmerón, Paco Ignacio Taibo y Jesús Vargas. Son 4 investigadores absolutamente indispensables para entender ese tema. Y tenemos a Felipe Ávila, que es también investigador, también tiene varios libros sobre el tema de las corrientes de la revolución. De hecho, tiene un libro que se llama Las corrientes revolucionarios y la soberana convención, publicado por el INERM. Antes de pasarles el micrófono y entrar ya en materia, quisiera recomendarles a ustedes y a los que nos están viendo a través de internet una bibliografía mínima de libros que ha publicado la Brigada Paralela en Libertad y que pueden obtener gratuitamente a través del internet entrando a la página de Brigada Paralela en Libertad, www.brigadaparalela-en-libertad.com. Entran a la página y ahí pueden descargar gratuitamente estos libros. Uno se llama Villa y Zapata. Los autores, o ahí contiene textos de Paco Ignacio Taibo II, John Reed y Francisco Pineda. Otro título es Emiliano y Pancho. El autor es Pedro Salmerón. El tercer libro que recomendamos que bajen es 100 preguntas sobre la Revolución Mexicana, también de Pedro Salmerón. Después tenemos 2 libros de Armando Bartra, uno que se llama La oveja negra, sobre el magonismo, y otro que se llama Zapatismo con vista al mar,
habla de los socialistas yucatecos. Y un libro de Jesús Vargas que se llama Praxedis Guerrero, La otra revolución posible. Estos libros que he leído, estos títulos, los pueden descargar en la página de la Brigada de manera gratuita. Y el libro de Felipe Ávila, Las corrientes revolucionarias y la soberana convención, lo pueden bajar gratuitamente de la página de internet del INERM, Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones Mexicanas. Bueno, esta introducción era para decirles que sería muy importante que bajaran estos libros y le echaran un ojo. Hoy, en 1 hora y media, vamos a dar un recorrido que es necesariamente muy rápido, es un tema complejo y es importante que los invitemos, que los provoquemos. Esto es como una provocación de introducción al tema para que ustedes, todos ustedes, puedan leer, seguir leyendo sobre el tema y profundizar en este tema tan importante para México, para todo el siglo XX mexicano, que es la Revolución Mexicana. Vamos a empezar entonces por escuchar a Armando Bartra hablando del magonismo. Muy buenas noches, pues me da mucho gusto una vez más estar aquí en otra actividad exitosa de la Brigada para Leer en Libertad con el tema de la historia de México, un tema no solo apasionante para los que nos gusta leer de historia, sino absolutamente vital para enfrentar los retos de los tiempos que corren. Ojalá que esta mirada al pasado nos sirva para entender mejor el presente y para imaginar mejor el futuro, que buena falta que nos hace. A mí me tocó hablar de los antecedentes, no de la Revolución Mexicana en su arranque y tampoco del magonismo, que tampoco desaparece con el arranque de la Revolución, la fase maderista, pero que sí finalmente es el más destacado protagonista. Me refiero a ese partido, el Partido Liberal Mexicano, la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, el grupo de cuadros, de dirigentes que lo encabezan y que lo presiden, y los decenas de miles de militantes en los clubes clandestinos que lo forman. Y esta organización marca los procesos prerevolucionarios durante la primera década del siglo. De hecho, surge a fines, el activismo de muchos de sus cuadros surge a fines del siglo XIX. Encontramos a fines del siglo XIX ya a Ricardo Flores Magón, muy jovencito, estudiante de leyes, a su hermano Enrique, más jovencito todavía, haciendo mítines callejeros en contra de la reelección de Porfirio Díaz, publicando un periódico que se llamaba El Demócrata. El director creo que era Joaquín Clausel, un pintor muy connotado, y ya estaban en el activismo juvenil, estudiantil, como hoy los jóvenes de la ciudad universitaria que tomaron insurgentes, porque parece que hay 2 jóvenes de la prepa desaparecidos. Pues así, Ricardo joven estudiante de leyes, su hermano más joven todavía, haciendo mítines en las calles para protestar contra la reelección de Díaz y publicando artículos. Ricardo, sus primeros escritos publicados, si mis datos no están mal, que aparecen en el Demócrata. Pero la organización del partido surge, la idea de crear un partido surge a principios del siglo XX, y la construcción los va a llevar toda la primera década, y el proceso se complica porque habría que construir una organización, había que desarrollar una acción política colectiva en condiciones de represión, en condiciones de un Porfirio Díaz cada vez más autoritario, cada vez más despótico. Hay muchos aspectos del Partido Liberal Mexicano, de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano y de las bases organizadas del partido. Voy a ocuparme de 3 o 4 de ellas, simplemente mencionarlas y destacarlas. La primera será sus medios, su medio de comunicación, su instrumento de difusión de sus ideas y de coordinación política, que es Regeneración, que es una publicación periódica, es una revista, un periódico, si quieren llamarlo así, con diferentes características en momentos distintos de su historia. El otro es el propio partido, la organización de un partido en condiciones de clandestinidad y en condiciones de exilio para la dirección a partir de 1904. La otra es la participación en los movimientos sociales, la participación de los magonistas en huelgas, la huelga de Cananea, la huelga de Río Blanco, en 6, en 8 respectivamente, los mineros, los textileros,
La elaboración programática, los planteamientos programáticos que han sido muy destacados. Sin el magonismo no se entienden las propuestas que después van a ser recogidas por la revolución en la convención y que van a ser finalmente de una o de otra forma recogidas en la Constitución del 17. Estamos hablando de dos planteamientos programáticos básicos. Uno es el programa del Partido Liberal de 1906, y el otro es un manifiesto programático ya con la revolución estallada, ya con los campesinos en armas, ya Porfirio Díaz en el exilio, que es el manifiesto de 1911, que ese sí ya lleva como emblema, como lema, el concepto de tierra y libertad, del que hablaré un poco más después. Empezaré por el tema de regeneración. Creo que cualquiera que hoy se preocupe por el cambio social está claro de que sin los medios masivos de comunicación no hay nada que hacer, de que si no se tiene acceso a los medios masivos de comunicación estamos perdidos. No hay ninguna posibilidad de organización, de transformación, de movilización sin recurrir a los medios masivos de comunicación. Y esto no es verdad para el siglo XXI, esto es verdad desde cuando menos principios del siglo XX. Era evidente que no se podía construir una alternativa para este país si no se tenía opinión pública, si no se construía opinión pública, y esta opinión pública requiere medios que van más allá de la conversación, que van más allá del diálogo, que van más allá de las cartas, que van más allá de los mítines. Los medios masivos de comunicación son indispensables si se quiere crear opinión pública. Toda la gente sabía a esas alturas de la pelea en lo que se había convertido el gobierno de Porfirio Díaz, sabía lo que era el gobierno de Porfirio Díaz en su comunidad, en su barrio, en su escuela, en su fábrica. Sabía que no tenía derecho de huelga, sabía que los jueces eran vendidos, sabía que había represión, pero sabía que había represión en donde vivía, en donde trabajaba, en donde estudiaba. La visión de conjunto, la apreciación de lo que era ese porfiriato a nivel nacional requería un instrumento, y ese instrumento en ese momento no podía ser la radio, no podía ser la televisión, no podía ser como ahora las redes sociales, era un periódico. Alguna vez dijo José Martí, las revoluciones van sobre camino de papeles impresos, periódicos, publicaciones, volantes, manifiestos. Y los magonistas se pasaron la vida, literalmente la vida, escribiendo para ese periódico, imprimiendo ese periódico y distribuyendo ese periódico y sufriendo cárcel, persecución para seguir sacando ese periódico. El periódico es Regeneración, emblemáticamente, ese es el nombre que le pusieron inicialmente al periódico del Partido Liberal, pero en sucesivas transformaciones por razones de la represión, de que le rompían la imprenta, de que tenían que cambiarse, en otros momentos se llamó Revolución, en otros momentos se llamó Punto Rojo, en otros momentos colaboraron y de algún modo dirigieron el hijo del aguizote, pero bien, la línea fundamental estaba dada por Regeneración, que se publica durante 18 años, más o menos, porque hay interrupciones provocadas por la represión. Y lo otro es la participación organizada en movimientos sociales. Se ha hablado de 2 huelgas, y para no extenderme demasiado en el tiempo y que me den oportunidad de hablar después, no de los orígenes de la revolución, sino el final de la revolución, y hablar no de Ricardo Flores Magón, sino de Felipe Carrillo Puerto, trataré de abreviar. Lo que me gustaría destacar del magonismo es una idea muy clara si vemos en perspectiva su construcción programática. Para 1904 los magonistas ya son anarquistas, debía haberlo dicho desde el principio, aunque supongo que muchos de ustedes lo saben perfectamente. Ya tienen un pensamiento político y filosófico radical, están pensando en una revolución social, y sin embargo formulan en 1906 un programa, el programa de 1906, que es un programa de reformas. Es un programa de reformas democráticas, un programa de reformas democrático-burguesas, hubiéramos dicho en algún momento, de ninguna manera un programa anticapitalista, como algunos exigirían ahora, a pesar de que ellos eran anarquistas, y lo dicen. Bueno, si empezamos a hablar de que hay que acabar con el Estado, de que hay que acabar con el gobierno, de que hay que acabar con la propiedad privada, nos vamos a aislar, nos vamos a sectarizar, vamos a hacer unos cuantos gatos. Si queremos encabezar un proceso de transformación, necesitamos levantar las reivindicaciones más sentidas de la gente. Y esto es un programa recogido de los propios militantes del partido, y se proponen la tarea complicada, prolongada, de construir el programa de 1906 sobre propuestas de los militantes. Hay que pensar que ya para entonces, desde 1904, ellos están en Estados Unidos, me refiero a la Junta Organizadora, Ricardo, Enrique, Prájedis Guerrero, Librado Rivera, y por lo tanto tienen que hacer esta operación a distancia y con intervenciones y con las cartas intervenidas por el porfiriato. El programa, repito, es un programa de reformas básicas,
el derecho a la organización de los trabajadores, el derecho de huelga, el salario mínimo, la jornada de trabajo, el derecho a que los campesinos puedan recuperar las tierras que les han sido usurpadas ilegalmente y por la vía legal, que haya justicia y que los jueces no sean vendidos, reformas básicas, porque en ese momento eso es lo que podía movilizar a la población. Sin embargo, 5 años después, para 1911, ya Porfirio Díaz ha caído y ya el zapatismo está en armas y ya en el norte del país otros campesinos de otro perfil, los rancheros del norte están también en armas, ya hay una serie de fuerzas movilizadas y consideran los magonistas, consideran los de la Junta Organizadora, que es posible plantear un programa más radical. Es el programa de 1911, o más bien el manifiesto de 1911, el manifiesto programático de 1911 que plantea una revolución social. Los campesinos deben expropiar las tierras, deben tomarlas, no deben esperar a que se les entreguen, deben tomarlas con las armas en la mano y en ese momento y expulsar a los terratenientes. La propiedad no puede ser propiedad privada, debe ser propiedad colectiva, pero también los obreros deben tomar las fábricas y deben administrarlo por ellos mismos, y no queremos un Estado centralizado, queremos otro tipo de Estado, etcétera. Un planteamiento revolucionario, anarquista, socialista, que es el de 1911, y finalmente tierra y libertad como emblema fundamental. En un país como era México en ese momento no se podía plantear de otra manera. La fórmula más clara era tierra, porque la mayoría de la población eran campesinos y los campesinos estaban en armas en ese momento, y libertad porque era el porfiriato lo que había que combatir y que lo que la gente quería era gobernarse por sí misma. Dos planteamientos programáticos muy diferentes, uno diríamos reformista, leve, tibio, y otro muy radical, en dos momentos distintos. La idea era que México requería dos revoluciones. Una revolución contra los filos más hirientes del porfiriato, que implicaban derechos mínimos, derechos de cualquier sociedad burguesa y capitalista, mínimamente democrática, pero que finalmente México también requería una transformación más profunda de carácter estructural, y esta es la que plantean en el 11, y que había que hacer las dos transformaciones en un proceso más o menos continuo. Había que luchar por las reformas democráticas mínimas necesarias, porque el porfiriato no respetaba los derechos democráticos mínimos, pero había que luchar finalmente, o llegar finalmente a la lucha por una revolución social. Y esta idea de dos revoluciones en una revolución democrático-burguesa y una revolución anticapitalista, la tomaba Ricardo Flores Magón, y además en un solo proceso, en un proceso continuo, la tomaba Ricardo Flores Magón de Benito Juárez. Benito Juárez en algún momento, hay una discusión, consta, está escrito, en efecto lo dijo. Miren compañeros, estoy hablando de Benito Juárez en los momentos de combate contra el imperio, contra la ocupación francesa en México. Tenemos dos tareas: expulsar a los franceses y acabar con el imperio, acabar con la colonialidad a la que nos han sometido, y por otro lado hacer las transformaciones de reforma contra la Iglesia y contra los poderes que se oponen. Las dos cosas son necesarias y hay que hacerlas de una sola vez. Le decían sus correligionarios: estás loco, vamos a primero expulsar al imperio, vamos a sacar a los franceses y después hacemos la transformación de reforma. Y decían: no, vamos a hacer dos revoluciones, una después de otra, nos vamos a desgastar. Con el envión hacemos dos revoluciones en una, hacemos una revolución permanente, expulsamos al invasor y hacemos las leyes de reforma de corridito. Y decía Ricardo Flores Magón: pues sí, vamos a hacer las reformas y después nos seguimos de filo y hacemos la revolución social, una revolución permanente, una revolución ininterrumpida. Y si han escuchado ustedes el concepto de revolución ininterrumpida o de revolución permanente en otro lado, si les suena por ahí, exactamente por los mismos años, exactamente por las mismas fechas, pero en Rusia, Trotsky, Lenin, los bolcheviques, estaban planteando la necesidad de hacer en Rusia, que era un país muy parecido a México en este sentido, dos revoluciones en una: la revolución democrática, la revolución democrático-popular, decían ellos, y la revolución socialista, en un proceso continuo, en un proceso no interrumpido. Este planteamiento de que la revolución se da por etapas, de que no se puede intentar movilizar en un primer momento por las consignas más radicales y los objetivos estratégicos, sino por objetivos inmediatos, y que después el proceso se va radicalizando, es una visión de cualquier político que trata de movilizar al pueblo, que trata de encabezar una lucha popular. Es un planteamiento claro en Juárez, es un planteamiento claro en los magonistas, es un planteamiento claro en la Revolución Rusa, y será un planteamiento claro también, si llego a ello porque ya me extendí demasiado, en el proceso que se da en Yucatán de 1915 a 1923 con el socialismo del sureste, que también tiene dos etapas: la etapa del programa de 1906, que en su caso es 15, y la etapa de la radicalidad del programa de 1911, que en su caso es
22-23 con Carrillo Puerto en el gobierno, si es que llegamos a Carrillo Puerto. Hasta ahí. Bueno. Le voy a pasar el micrófono a Jesús Vargas. Nos va a hablar del norte revolucionario, el norte revolucionario, no solo de Villa, sino incluso de movimientos revolucionarios previos a la revolución, al igual que el magonismo, porque en realidad tanto el magonismo como esos movimientos que se les llama antecedentes, en realidad son parte de un mismo proceso revolucionario. Entonces, sobre eso, Jesús tiene la palabra. Buenas tardes. Qué bueno que estemos aquí hablando de algo que a todos nos interesa, por eso estamos aquí. Yo he venido de Chihuahua exclusivamente a estar con ustedes y con quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes. Quiero hacer un paréntesis muy breve. Uno de los grandes investigadores del villismo es Rubén Osorio, doctor Rubén Osorio, que él vive en Chihuahua, que ha publicado mucho sobre Villa, pero que no llega hasta acá, pero que le debemos reconocer que es uno de los grandes investigadores y que han aportado mucho a la historia del villismo. Bueno, para entender lo que fue la Revolución Mexicana, tenemos que irnos hacia atrás y mirar lo que pasa en el siglo XIX. Tenemos que ver específicamente cómo llega Porfirio Díaz a la presidencia de la República, usurpando el poder y expulsando del país a Sebastián Lerdo de Tejada. Este acto de líneas de movimientos, uno espontáneo, indirecto, vamos a decirlo, que se expresó a través de bandas de jóvenes que habían sido expulsados de sus tierras algunos, otros perseguidos por no ser afines al régimen porfirista y que toman el camino del bandolerismo. El bandolerismo durante la época de Porfirio Díaz en el norte tiene una enorme expresión social, sobre todo Sinaloa, Durango y Chihuahua, Zacatecas. La otra línea es una línea que es muy importante porque la conforman periodistas revolucionarios que desde Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, empiezan a generar un movimiento contra Porfirio Díaz a finales de la década de 1880. Con esto no quiero decir, y no nos equivoquemos, que Porfirio Díaz carecía de base social. Porfirio Díaz tuvo una base social en el país que se conservó prácticamente hasta 1910. Había pueblo que defendía a Porfirio Díaz y que creía en él y que lo admiraba. En mismo Chihuahua, mientras estaba iniciándose la revolución, había pueblos que apoyaban a Porfirio Díaz. No voy a entrar en detalles, simplemente quiero dejar establecido que resulta muy apasionante estudiar cómo surgen personajes como Heraclio Bernal, que se ligan al movimiento opositor contra Porfirio Díaz durante la década de 1880, y cómo después otros bandoleros que se han sumado a Heraclio Bernal forman sus propias bandas, su propia trayectoria, y entre estos destaca Ignacio Parra, y luego Ignacio Parra se convierte en el padre político, vamos a decirlo de esa manera si se puede, de Doroteo Arango, Francisco Villa. Estos personajes muy arraigados en la
en el imaginario del México porfirista, estos personajes no son cualquier tipo de bandoleros, ni todos los que giran alrededor de ellos. Son bandoleros que tienen una idea reivindicativa porque asumen que el régimen de Porfirio Díaz es injusto y va en contra de los intereses del pueblo. Heraclio Bernal sí firma documentos políticos contra el porfiriato. Ignacio Parra no, pero su ideología está muy ligada a la de Heraclio Bernal porque toda su familia estaba relacionada con Heraclio Bernal, y luego Villa durante 5 o 6 años forma parte de las bandas de Ignacio Parra, y hasta la Revolución la familia Parra, particularmente Matías, que lo acompaña hasta 1913, forma parte de los grupos villistas. Bueno, eso lo dejaría ahí. Estoy señalando que a la hora en que se empiezan a formar los primeros movimientos del Partido Liberal Mexicano, trae tras de sí estas dos tendencias, pero particularmente la de los periodistas. No es nada más Caterino Garza, ni Paulino Martínez, ni Lauro Aguirre, todos ellos muy bien ubicados en la historia, quienes se van a conectar con el Partido Liberal Mexicano. Hay muchos personajes que van a llegar hasta 1900 y vienen desde 20 años antes luchando contra el porfiriato y luego van a encontrar su lugar en el Partido Liberal Mexicano. Esto es fundamental porque alrededor del Partido Liberal Mexicano hay un punto que es una constante hasta 1918. La exigencia del respeto a la Constitución de 1857. Desde Juárez, desde Lerdo de Tejada, desde los movimientos de la frontera del norte de México, desde el Partido Liberal Mexicano, desde el maderismo y hasta el villismo, el reclamo de todos estos movimientos, incluso en 1918, después de que ya se había decretado la Constitución del 17, hay un reclamo de que la Constitución que vale, de la Constitución que se tiene que respetar, es la Constitución del 57. Eso sirva nada más como un punto de partida para poder relacionar todas las variables que influyen en la Revolución Mexicana. Una es la variable electoral, otra es el respeto a la Constitución en general, otra es el problema de la tierra, y en un momento dado el respeto a las garantías individuales, el respeto al trabajo, el derecho de huelga que proclaman los del Partido Liberal Mexicano, y ya con Madero el respeto al voto popular. Todas estas son variables que se tienen que tomar en cuenta. Pero bueno, dentro de toda esta mezcla de situaciones, de temas que tendríamos que estudiar, ¿cómo podemos ubicar a Villa en la Revolución? Como ya lo he dicho, Villa se une a una banda de bandoleros en 1894, a los 16 años, había nacido en 1878, desde 1894 hasta 1910 vive como un bandolero. En octubre de 1910 se une al movimiento antirreeleccionista, ya para entonces movimiento revolucionario, encabezado por Abraham González, y va a jugar un papel determinante en el triunfo revolucionario de la toma de Ciudad Juárez el 10 de mayo de 1911.
la historia no termina ahí, la historia de Villa, al contrario, ahí empieza la historia de Francisco Villa. Y en los años siguientes se va a convertir en el principal jefe militar de la lucha contra el gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Después de 1914, después de agosto de 1914, en que es derrotado Huerta, se inicia otra confrontación en la que los bandos se dividen entre el grupo que encabeza Francisco Villa y el grupo que encabeza Venustiano Carranza. Esta contradicción se va a resolver hasta 1915. Felipe nos va a hablar de dónde surge la contradicción después de la Convención de Aguascalientes, pero no concluye tampoco ahí la historia de Francisco Villa. En 1916, Francisco Villa se vuelve a levantar en armas después de que sus tropas se habían amnistiado a finales de 1915, y hasta 1920 va a sostener la lucha contra el gobierno de Venustiano Carranza. En 1923, el 20 de julio, Francisco Villa es asesinado después de que había sido asesinado ya en 1919 Felipe Ángeles, y digo asesinado porque su ejecución fue resultado de un juicio sumario totalmente arreglado, y después de que había muerto Emiliano Zapata. Aquí hay algo que yo quiero destacar porque tiene mucho que ver con la política actual. En 1922 acudió a Canutillo un periodista, Regino Hernández Yergo. Él publicó en el Universal 7 entregas de las entrevistas que le hizo a Francisco Villa. Y lo que publicó fueron mentiras y calumnias que prepararon el asesinato de Francisco Villa. Esta entrevista es un documento para los que quieran conocer cómo se fraguó la muerte de Villa. Es muy interesante que lo lean, las entrevistas que se publicaron en el Universal, y luego muy interesante también, y yo espero que muy pronto Rubén Osorio dé a conocer una entrevista muy importante que le hizo a Gil Piñón, Francisco Gil Piñón, un hijo adoptivo de Villa, donde aclara punto por punto todo lo que Hernández Yergo publicó en el Universal como parte del complot para preparar las condiciones del asesinato de Francisco Villa. No solamente para mostrar a un Francisco Villa peligroso en México, sino en Estados Unidos también. Yo aquí dejo las cosas, si hay oportunidad más al rato regreso a hablar un poco más de cómo el gobierno de Álvaro Obregón, de cómo el gobierno de Venustiano Carranza violó casi inmediatamente la Constitución del 17 y cómo Álvaro Obregón la violó posteriormente, precisamente en 1923, para contar con el apoyo de los Estados Unidos a la hora de que iba a iniciar su reelección. Gracias. Hacemos una pequeña pausa para leer una cantidad importante de saludos de grupos que se han formado para escuchar esta clase, que vienen de Orizaba, Veracruz, La Piedad, Michoacán, Zapopan, Hermosillo, Sonora, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Torreón, Coahuila, Uruapan, Michoacán, Ciudad
Martínez, provincia de Buenos Aires, Aguascalientes, Aragón, Estado de México, Chicago, El Búnker, no sé qué sea, Biblioteca Comunitaria en Hermosillo, Chihuahua, Sociedad Cooperativa Cibus, Puerto Vallarta, San Mateo Tlaltenango, Coajimalpa, Paracho, Michoacán, San Juan del Río Querétaro, León, Oaxaca, Comité de Seguridad Social presente, Colectivo Mujeres Valientes en Chiapas, Aguascalientes, Tlanepantla, Torreón, Guadalajara, Monterrey, Bellavista, Estado de México, Chetumal, Quintana Roo, Manzanillo, Colima, Tulancingo, Hidalgo, Jalapa, Acatzingo, Puebla, Tlalpan DF, Cajeme, Sonora, Bolivia, Ciudad Lerdo, Durango, Mazatlán, Baja California, Los Cabos, Chalco, Celaya, Grupo Dentist, Valles, Tlaxcala, Zamora, Michoacán, colectivo del Grupo Calavera en Pátzcuaro, Sociedad de Historiadores Paso del Norte, Ciudad Juárez, Chihuahua, colectivo Flores Magón, Chiapas, Puebla, Tulancingo, Hidalgo, Colonia Paz y Amigos, Rosario, Baja California, Denver, Colorado, San Pancho, Nayarit, Rusia, Colonia Roma, Rusia y Colonia Roma, Carolina del Norte, Magisterio de Acapulco, Guerrero, Sindicato de Telefonistas de Acapulco, Coatzacoalcos, Veracruz, Horda Cultural de Tuxtla Gutiérrez, Ixtapaluca, Brigada Los Combates por la Historia en DF, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mendoza, Veracruz, Tampico, Tamaulipas, Los Ángeles, California, San Marcos, California, San Miguel de Allende, Uruapan, Salina Cruz, San Juan de Dios, Guadalajara, Ensenada, Baja California, New Jersey, Ciudad del Carmen, Campeche, Heredia, Costa Rica, Loreto, Baja California Sur, Durango, Coajinicuilapa, Guerrero, Metepec, Iguala, Toluca, Coatzacoalcos, Jamiltepec, Oaxaca, Chilpancingo, Tlaltenango, Centro de Economía Social, Netzahualcóyotl, Club Cultural Magonista en El Salvador. Bueno, es una lista larga, como ustedes ven. Antes de darle el micrófono a Felipe Ávila, nos piden que repitamos el título de su libro. El título es Las corrientes revolucionarias y la soberana convención, el título del libro de Felipe Ávila. Se puede bajar gratuitamente en el sitio de internet del INERM, Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones Mexicanas. Entonces le doy la palabra a Felipe Ávila. Bueno, muchas gracias a todas y todos los que están aquí presentes, los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Es para mí motivo de orgullo, de satisfacción, de un enorme gusto acompañarlos una vez más y ser parte, aunque sea pequeña, de este gran esfuerzo colectivo de esta comunidad que se está construyendo en México, en los estados de la República y ahora también en otros lugares del mundo. Este esfuerzo extraordinario que está impulsando la Brigada para Leer en Libertad y que todos los que están aquí físicamente y también a través de las redes sociales están construyendo. Es realmente muy motivante, muy satisfactorio ser parte de esta gran comunidad que estamos formando entre todas y entre todos. Les agradezco su invitación. A mí me pidieron que hablara
sobre el zapatismo. Ya Armando habló sobre los antecedentes, particularmente esta corriente tan importante de la Revolución Mexicana que fue el magonismo. Jesús nos acaba de dar una visión panorámica muy completa de cómo surgió la Revolución Mexicana en el norte del país, de la que se alimentó, se nutrió y canalizó espectacularmente el villismo. A mí me pidieron que hablara sobre el zapatismo. Esto es para mí también muy importante, muy grato. Yo tengo varios años trabajando distintos temas sobre el zapatismo. Es un tema que me apasiona, es un tema que creo que hoy más que nunca es vigente, es actual. Como dicen los compañeros, las compañeras que se movilizan por la defensa de sus derechos, Zapata vive, la lucha sigue. Creo que eso hoy más que nunca es cierto. Y bueno, yo les voy a platicar muy brevemente de en qué consistió el zapatismo, en qué contexto surgió Emiliano Zapata. Como todas ustedes y todos ustedes saben, Zapata es sin lugar a dudas el símbolo del agrarismo, de la lucha por la justicia y la dignidad campesina e indígena, no solamente en México, no solamente en América Latina, sino a nivel internacional. El zapatismo y Emiliano Zapata, su líder indiscutible, tienen una estatura mundial que creo que se puso de manifiesto con esta actualización que hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de lo que había sido el zapatismo original, el zapatismo de Morelos y los lugares circundantes, y particularmente de lo que significa todavía hoy para la historia de México, para la historia de América Latina, para la historia de los movimientos populares en el mundo, la figura de Emiliano Zapata. Esto es lo que voy a platicarles brevemente. El zapatismo es uno de esos movimientos ejemplares que realmente demuestran lo que es una revolución popular. El zapatismo tiene sus orígenes no en el gobierno de Porfirio Díaz, no en la lucha contra la intervención francesa, no en la lucha tampoco por la independencia nacional, sino mucho más atrás. El zapatismo es uno de estos raros ejemplos en donde se muestra y se demuestra un movimiento que tiene raíces centenarias, un movimiento cuyos orígenes se remontan a la etapa virreinal. Desde luego todos nosotros identificamos al zapatismo como el movimiento agrario por excelencia dentro de la revolución. Inmediatamente viene a nuestra mente el Plan de Ayala, la propuesta más radical de reforma agraria profunda que se haya hecho durante la Revolución Mexicana y en la historia de México. Pero, ¿de dónde viene el Plan de Ayala? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Qué es lo que explica el origen del zapatismo? Todos identificamos cómo surge el zapatismo a partir de que se incorpora a la Revolución Maderista como un movimiento subordinado a Francisco I. Madero, que hace suyo el Plan de San Luis, que combate contra el ejército porfirista en Morelos, que logra tomar Cuautla y está a punto de tomar Cuernavaca en mayo de 1911, cuando finalmente la Revolución Popular obliga a Porfirio Díaz a renunciar. En esos momentos el zapatismo es una parte subordinada de la revolución maderista. Madero es su jefe, es su líder, es quien les dice lo que tienen que hacer. Y sin embargo, el zapatismo es el primero de los movimientos de la primera Revolución Mexicana, la que surge el 20 de noviembre de 1910 y que triunfa
echando del país a Porfirio Díaz a fines de mayo de 1911, el zapatismo es el único de estos movimientos que alimentan a la revolución maderista que logra formular una propuesta política propia y un programa que se plasma en este documento ejemplar que es el Plan de Ayala. Pero ¿de dónde viene el Plan de Ayala? ¿De dónde viene la movilización zapatista? ¿De dónde viene esta práctica plebeya tan radical que desde las primeras semanas de la Revolución Maderista se lanza contra las haciendas, se lanza a quemar los cañaverales, se lanza a destruir los cascos de las haciendas y se lanza también a ejecutar a los capataces, a los hacendados que logran pescar, a los jefes políticos, a los comerciantes especuladores y a la autoridad que representa el estado de cosas que ya no soportan y que quieren cambiar? ¿De dónde viene esta furia social que representa el zapatismo? Bueno, pues el zapatismo viene desde la lucha de los pueblos originarios de México y particularmente de los pueblos originarios asentados en lo que hoy es el estado de Morelos, un estado pequeño, muy rico en términos agrícolas, irrigado, en donde había fuertes comunidades indígenas que se habían establecido ahí desde siglos atrás, que habían sido sometidos por la Triple Alianza, que eran tributarios de Tenochtitlan y de los otros dos señoríos que gobernaban la mayor parte de lo que hoy se conoce como Mesoamérica, y que sin embargo cuando llegaron los españoles con sus ejércitos, pero sobre todo con su sistema social, con su ideología religiosa, con el dominio que establecieron sobre los pueblos originarios a los que conquistaron y sometieron, acabaron con una buena parte de la civilización y de la cultura de los pueblos originarios. Los pueblos tlahuicas, asentados en el territorio de Morelos, fueron sometidos, conquistados, controlados por los conquistadores españoles y por los colonos que se apropiaron de sus tierras, que los pusieron a trabajar como parte de las encomiendas y después de los repartimientos, que los fueron echando hacia la periferia, hacia los bosques, hacia las zonas montañosas de Puebla, del sur del Distrito Federal, de Guerrero y de Oaxaca, y que los obligaron a aceptar un sistema social, un orden económico, una cultura y una religión que no eran las suyas. En el siglo XVI, con la irrupción de los españoles, con la conquista y la colonización, ustedes saben también que tuvo lugar la mayor catástrofe demográfica en la historia de la humanidad. Con el arribo de los españoles, los pueblos originarios americanos no tenían contacto con enfermedades que para ellos eran nuevas. Los pueblos europeos que conquistaron y colonizaron América tenían miles de años de contacto con África y con Asia, habían sobrevivido a las grandes epidemias que diezmaron a estos pueblos en la época antigua y en la Edad Media, y cuando se da el contacto con las poblaciones americanas, las enfermedades traídas por los soldados, por los monjes, por los sacerdotes, por los colonizadores españoles, no eran conocidas por los pueblos americanos y no tenían resistencias biológicas inmediatas para ello. Se causó una tragedia demográfica de una proporción dantesca.
Cuando llegaron los españoles, se estima que había 25 millones de habitantes indígenas en Mesoamérica, y 100 años después solo quedaba 1 millón. 24 millones perecieron por las enfermedades, por la guerra, por la brutalidad de los trabajos en las minas, en el repartimiento, en los obrajes, por la violencia de la destrucción de su civilización y de su cultura, por las ejecuciones masivas de las clases dominantes indígenas, de ver que incluso sus ciudades desaparecían y eran sepultadas bajo escombros, y en su lugar se construían las nuevas ciudades españolas. De manera que este territorio en el que surge el zapatismo en buena medida se despobló. Para el siglo XVII la mayoría de los pueblos originarios habían desaparecido, ya no existían, habían muerto las familias, se habían tenido que concentrar en las nuevas poblaciones españolas construidas sobre los antiguos señoríos indígenas, y sin embargo la población indígena se estancó, logró tocar piso y se comenzó a recuperar demográficamente. En el siglo XVII y en el siglo XVIII, los indígenas vuelven a crecer a tasas mucho más altas que las que crecían las poblaciones españolas y las poblaciones mestizas, de mezcla de indígenas y de españoles, y después mezclas también con los africanos que fueron traídos como esclavos para trabajar, precisamente porque los indígenas ya habían muerto. Los indígenas se recuperan y vuelven a ser la población mayoritaria ya en el siglo XVII y mucho más en el siglo XVIII. ¿Y qué pasa cuando se recupera la población indígena? Bueno, que todos sabían por sus padres, por sus abuelos, por sus bisabuelos, que ellos eran originarios de un pueblo y que ese pueblo estaba todavía ahí y que esas tierras les pertenecían y que además tenían los títulos virreinales que les había dado el monarca español y que les habían ratificado los virreyes y las autoridades coloniales, y que eran la prueba fehaciente de que esas tierras eran suyas y que sin embargo estaban en manos de las haciendas, estaban en manos de las órdenes monásticas, estaban en manos de los nuevos amos del territorio novohispano. ¿Y qué hicieron los pueblos indígenas de lo que hoy es Morelos? Reivindicaron sus tierras, fueron a los tribunales del virreinato, exhibieron sus títulos originarios y entablaron una larguísima batalla legal para recuperar sus tierras. La mayoría de estos juicios, algunos de ellos centenarios, de los cuales existen testimonios en los archivos nacionales, en el Archivo General de la Nación, lo que muestran es una batalla persistente de los pueblos originarios por recuperar las tierras que eran suyas y por hacer valer sus títulos originales. Por eso no es casual que en 1909 Emiliano Zapata haya sido elegido por el Consejo de Ancianos de Anenecuilco, el representante de este pueblo que había sobrevivido, y por eso, al elegirlo presidente del Consejo de Anenecuilco, los ancianos le entregaron los títulos originarios de Anenecuilco. Esa es la razón y la legitimidad del zapatismo. Es hacer suya una lucha que había comenzado 3 siglos atrás, que tenía generaciones enteras de mujeres y de hombres que habían estado defendiendo sus tierras, que nunca habían renunciado a ser los legítimos propietarios y que
en cuanto vieron la oportunidad de que, como los canales legales se les habían cerrado, como nunca habían obtenido respuesta satisfactoria a ese derecho original de posesión de su tierra que reclamaban, aprovecharon la rebelión de la que escucharon se estaba produciendo en el norte, la revolución encabezada por Francisco I. Madero, para sumarse a ella. ¿Y qué fue lo que les interesó a los primeros zapatistas? A Zapata, a Otilio Montaño, a Pablo Torres Burgos, a Genovevo de la O, a esta primera generación de líderes zapatistas, que todos ellos eran representantes agrarios de sus comunidades. Lo que les interesó de Madero fue el artículo 3 del Plan de San Luis, el artículo que señalaba que los pueblos que hubieran sido despojados ilegalmente de sus tierras tendrían que recuperarlas. Vieron ahí una promesa agraria que embonaba con esta lucha centenaria por recuperar sus tierras que habían estado sosteniendo sus antepasados y ellos mismos. Por eso se sumaron al maderismo, porque vieron en el artículo 3 del Plan de San Luis la oferta de que una revolución, si triunfaba, les podía regresar la tierra que les pertenecía. Y fue por eso que rompieron con Madero, porque Madero, todas y todos ustedes saben, cuando triunfa y que obliga a Porfirio Díaz a renunciar, cree que la revolución política ha concluido, que ese objetivo central de tirar a Díaz ya se cumplió y que por lo tanto lo que sigue es algo que se puede hacer a través del gobierno, a través de las leyes, a través de las instituciones. Por eso, en el Tratado de Ciudad Juárez, Madero pacta con el antiguo régimen porfirista y reconoce las leyes porfiristas, las instituciones porfiristas, el ejército porfirista, y se pone en manos de ellos. ¿Y qué hace Madero con su propio ejército? El revolucionario, el que triunfó echando al dictador. Lo desarma y lo manda a su casa y le dice que cuando él sea presidente va a resolver dentro de la ley y de manera gradual y paulatina sus demandas por las que habían hecho la revolución. Y hace que todos los grupos se desarmen y se regresen a su casa. Y se queda sin ejército, se queda solo. De todos estos grupos revolucionarios que triunfan sobre Porfirio Díaz, el zapatismo es el único que no acepta esta imposición de Madero. Es el único de los grupos revolucionarios que exige que se cumpla el artículo 3 del Plan de San Luis, que se recupere la tierra de los pueblos que son sus legítimos propietarios, y si esto no se cumple, entonces no entrega las armas. Se da una negociación personal entre Madero y Zapata en junio, julio y agosto de 1911. Ahí Madero trata de convencer a Zapata de que acepte desarmarse, de que desmovilice a su gente, de que se regresen a sus comunidades y que él, cuando sea presidente, va a dar los pasos necesarios para que los pueblos vayan recuperando su tierra. Sin embargo, cuando está negociando Madero con Zapata en Cuautla, el gobierno interino de Francisco León de la Barra y el ejército federal, comandado por, ¿ustedes quién creen?, por Victoriano Huerta, le pone una celada a Emiliano Zapata para tratar de apresarlo y asesinarlo, y Zapata cree que Madero lo está engañando, que Madero forma parte de este complot, y por eso rompe de manera rotunda con Madero, y por eso se independiza
y esa ruptura con Madero es lo que da origen al Plan de Ayala. El Plan de Ayala es este proceso de reflexión, de maduración política e ideológica de un movimiento campesino que rompe con el líder nacional de la revolución porque lo considera un traidor, y que entonces, para justificar esa ruptura, crea su propio programa político, su propio plan. El Plan de Ayala es esto: es un plan de rebeldía, es un plan de revolución social, es el llamado de los campesinos a recuperar su tierra, a defenderla con las armas en la mano y a comenzar desde ahí a hacer una profunda revolución social. Este es el origen que explica el zapatismo. Yo quisiera dejarlo aquí y, si hay tiempo, intervenir para continuar con esta historia. Muchas gracias. Bueno, hay muchos grupos que se reportan y quieren que mencionemos que están conectados: McAllen, Texas; Ocotlán, Jalisco; Tula, Hidalgo; Pachuca, Georgia; Santa Lucía; Durango; Pachuca otra vez; Reynosa; Delegación Benito Juárez; Hermosillo; Sonora; Sinaloa; Los Cabos, etcétera. Creo que no merece la pena que perdamos el tiempo leyendo prácticamente de todo el país. Están conectándose con esta clase. Y hay una gran cantidad de preguntas que lamentablemente no vamos a poder contestar por el tiempo. Yo creo que los contestamos por escrito después a través del internet, los que sea las preguntas que lleguen, sí las vamos a contestar, pero por escrito. Pero antes de seguir, porque el proceso de la revolución quizá requiera una mínima cronología para entender ese proceso, esas raíces profundas que han señalado tanto Jesús para el caso del norte, como en el caso de la comunidad indígena, lo que nos ha contado Felipe de la raíz del zapatismo. Pero para el periodo de la revolución quizá merezca la pena hacer una pequeña cronología. 20 de noviembre de 1910, Zapata llama al pueblo mexicano a que se levante. 20 de noviembre de 1910. Ahí en las fechas históricas se toma como en el origen de la revolución, el inicio de la revolución. Ya vimos que no es así, es una fecha muy importante, pero hay un proceso que viene de atrás. Esta fase de la revolución, que empieza el 20 de noviembre de 1910 y que es aparentemente un fracaso porque no hay tal levantamiento masivo en el país, entonces es un fracaso, pero como veremos después es un fracaso victorioso, porque 6 meses después exactamente Porfirio Díaz renuncia a la presidencia después de la batalla de Ciudad Juárez, que llevaron adelante sobre todo los ejércitos conducidos por Pancho Villa y por Orozco en Ciudad Juárez. Y en ese momento se va el dictador. 6 meses le tomó a la revolución maderista del 20 de noviembre de 1910 a mayo de 1911. Aparentemente la revolución triunfó y ahí terminó. No, ahí todavía ni siquiera ha agarrado fuerza. Solamente es una pequeña fase. El dictador ya no está, pero el porfirismo sigue, el régimen sigue tal como lo contó Felipe, el régimen sigue. El acuerdo es que se queda el ejército como estaba, que el ejército revolucionario se licencia, menos los zapatistas, que nunca lo aceptaron. Después de estos otros 6 meses, entra Madero triunfante a la Ciudad de México y se convierte en presidente. Zapata, como ya nos contó Felipe, no acepta entregar las armas y surge el Plan de Ayala. El Plan de Ayala es contra el gobierno de Madero, no contra Porfirio Díaz, que ya no está aquí, ya hace mucho tiempo que está en París. Es contra el gobierno de Madero. Quizá la historia hubiera sido otra si no fuera porque los porfiristas
se lanzan contra Madero. Viene la decena trágica, está un año en el gobierno Madero, solo un año y unos pocos meses. Y los porfiristas, el ejército porfirista, se lanza contra Madero, lo destituye y lo asesina e impone a Victoriano Huerta. Y ahí empieza otra fase de la revolución, quizá la más conocida, que es cuando los ejércitos del norte, los 3 ejércitos del norte, luchan contra el gobierno de Victoriano Huerta y el ejército libertador del sur, que nunca dejó las armas, y derrotan a las fuerzas porfiristas, al ejército porfirista, que es el que sostiene a Victoriano Huerta. Es la fase quizá más conocida. Pero esta fase termina cuando derrotan a Victoriano Huerta. Y entonces empieza una guerra civil entre 2 bandos, de los que nos van a hablar ahora en la siguiente intervención, el bando de la Convención y el bando de los constitucionalistas. Entonces, en este periodo estamos entrando, en esta última fase, o esta fase, no la última, de la revolución. Cuando ya se fue Victoriano Huerta, ya tomaron el poder los revolucionarios, Venustiano Carranza es el jefe de los constitucionalistas y empieza a haber una división importante entre 2 ramas. Sobre este tema, entonces, abordamos ahora y después terminamos en Yucatán. Bueno, la precisión de dividir las etapas de la revolución sí es muy importante. También es muy importante que entendamos que para el año de 1910 no había un solo México, había varios Méxicos. El país no era homogéneo. Simplemente, si revisamos cuáles eran las demandas, como ya lo explicó muy bien Felipe, cuáles eran las demandas del zapatismo y cuáles eran las demandas del villismo, vamos a encontrar que son 2 proyectos totalmente diferentes. Esto es muy importante para poder entender el por qué la revolución se expresa de tantas diferentes maneras. El Partido Liberal Mexicano miraba el futuro del país desde una posición constructiva, radical, donde no se aceptaban reformas provisionales, sino cambios a fondo. No logra el Partido Liberal Mexicano tener continuidad, es derrotado, queda marginado en los años de 1911 en adelante, y entonces se unen las fuerzas del sur y del norte, representadas por Zapata, por Villa, y que simbólicamente hacen una alianza indestructible en el Pacto de Xochimilco, que se firma en 1914. Esto no lo debemos de olvidar. Yo insisto mucho en que los mexicanos tenemos que recuperar esa unidad que se da entre 2 fuerzas tan diferentes, tan disímbolas, como es el zapatismo y el villismo, porque finalmente ese sigue siendo el México actual. El Chiapas actual, del Chihuahua, del Durango, del Sonora, tienen circunstancias muy particulares, pero eso no impide de ninguna manera que se unifiquen en torno a lo que son los aspectos que dejó pendientes la revolución. Tomo rápidamente el punto en el que lo dejó Paco. Las contradicciones entre el grupo carrancista y el grupo villista, no entre Carranza y Villa, son grupos, son proyectos, son movimientos de clase. La composición del carrancismo y la posición del villismo tenían grandes diferencias también. Entran en contradicción
Villa y la División del Norte son derrotados a mediados de 1915. A finales de 1915, Villa intenta hacer un convenio para salir del país y olvidarse de la revolución. Es obligado a tomar las armas de nuevo. Y en 1916, en marzo, se lanza en una acción muy compleja, atacando un pueblo fronterizo de Estados Unidos. Esto provoca, después de Columbus, provoca la entrada de los norteamericanos al país, y Carranza asume en ese momento atacar a los zapatistas con sus fuerzas, mientras los norteamericanos tratan de aniquilar a Villa. Fracasan unos y otros, no logra Carranza exterminar los ejércitos zapatistas, ni tampoco la expedición punitiva con 15,000 soldados logra atrapar a Francisco Villa y llevarlo a territorio norteamericano para entregarlo a la justicia. En 1917, con la Constitución convocada por Venustiano Carranza, se inicia el México actual. Se inicia el México posrevolucionario. En los años siguientes se reparten grandes extensiones de tierra, se forman miles de ejidos, se generaliza la educación popular, que llega a su principal momento durante el régimen de Lázaro Cárdenas. Y se hacen varias reformas que son las que le dieron sentido al gobierno mexicano en los años siguientes, durante todo el siglo XX. Pero paralelamente a esto, ¿qué es lo que sucede? Se establece un nuevo régimen de privilegios que tiene continuidad con lo que había sido el régimen de privilegios de Porfirio Díaz. Los grandes jefes revolucionarios, obregonistas, callistas, carrancistas, asumen el poder como una forma de obtener privilegios personales. Se establece un régimen autoritario que impide el desarrollo de la democracia durante todo el siglo XX. Esta es una constante, donde se niega lo que fue el lema principal de Madero de sufragio efectivo. Pero lo peor de todo es que se establece en México, entre las clases en el poder, el más alto nivel de corrupción. Este es el México real del siglo XX. Por una parte, grandes reformas que alcanzan al pueblo, pero por otra parte, el establecimiento de un régimen que niega la democracia, que se impone en los privilegios y que establece la corrupción. En eso estamos. Por eso al principio decía, para entender la revolución tenemos que ver qué sucedió en el siglo XIX. Y como lo dijo ya Felipe, tenemos que irnos hasta la independencia y antes de la independencia, porque finalmente es un encadenamiento de acontecimientos, muchos de los cuales quedan pendientes. Y el México actual es un México de pendientes. Y aquí voy a terminar yo con mi participación señalando: el movimiento estudiantil de 1968 es la recuperación precisamente de lo que había dejado pendiente la revolución. La lucha contra el autoritarismo, la lucha por la democracia, la lucha por los privilegios
y la lucha por la justicia. Y ahí estamos, porque el movimiento del 68 no ha terminado, sigue en este país. Gracias. Le voy a pedir a Felipe que nos diga qué fue el gobierno de la convención. Bueno, también retomando estos trozos que hemos ido construyendo entre los cuatro, en 1913 y 1914 se da la segunda fase de la Revolución Mexicana, una revolución que recupera hasta donde la había dejado Madero, pero la lleva hasta sus últimas consecuencias, a donde ya no quiso llevarla Francisco y Madero, y que eso fue quizá la principal causa de su muerte trágica. El fracaso del maderismo creo que se explica porque quiso dejar en suspenso la revolución, no quiso concluirla. Él mismo se asustó de la revolución que había desatado. Y cometió muchos errores, estos que habíamos visto que se plasmaron en el Pacto de Ciudad Juárez. Haber dejado con vida al Ejército Federal fue el error que le costó la vida a Francisco y Madero. La segunda etapa de la revolución es una revolución que aprende de la primera etapa y que ya no vuelve a cometer los errores que se cometieron en la primera etapa. Es una etapa revolucionaria que se propone como objetivo central acabar con el Estado porfirista huertista, acabarlo desde sus cimientos, acabar con el ejército porfirista huertista, acabar con el Estado porfirista huertista, acabar con las instituciones porfiristas huertistas, acabar con las leyes porfiristas huertistas. Todo esto que no quiso hacer Madero, lo hace la revolución en su segunda etapa. Es una etapa mucho más radical y que tiene muy claros cuáles son sus objetivos. En esta segunda etapa se construyen tres grandes ejércitos populares: el ejército constitucionalista, el villista y el zapatista. Son los tres grandes ejércitos de esta segunda etapa de la revolución. Poco a poco van derrotando al ejército de Victoriano Huerta, van tomando el control de ciertos territorios, van avanzando en el dominio de sus estados originales, y hacia fines de 1913, es decir, en 9 meses, ya son dueños de buena parte de la República Mexicana, y 6 meses después son dueños por completo de toda la República Mexicana. Es decir, es un avance paulatino, progresivo, en donde le va arrebatando el control a Victoriano Huerta, y ahí donde le va arrebatando el control a Victoriano Huerta, va haciendo añicos el Estado y las instituciones del antiguo régimen, y va construyendo un nuevo Estado, unos nuevos cimientos. En todos estos territorios que son conquistados por la revolución en 1913 y 1914, los ejércitos constitucionalista, villista y zapatista combinados en conjunto derrotan al ejército federal, ocupan los territorios, ocupan el gobierno, nombran a las autoridades, expropian las haciendas, controlan la economía y comienzan a administrar la justicia. Por eso es que cuando renuncia Victoriano Huerta, en realidad ya no hay el Estado nacional, ese Estado que se fue construyendo con tantos altibajos en el siglo XIX, que llevó a su culminación Porfirio Díaz y que no fue destruido por la revolución maderista, es destruido totalmente y hecho polvo en la revolución en 1913 y 14. Ya no hay Estado nacional. Ya no hay poder ejecutivo federal, no hay poder legislativo, no hay poder judicial, no hay gobernadores,
No hay Suprema Corte ni tampoco cortes locales, no hay tribunales, no existe lo que era el Estado del antiguo régimen. Y sin embargo, cuando es destruido el Estado soberano nacional, lo que hay apenas es 3 estados regionales emergentes en construcción, en desarrollo. Hay un estado zapatista en Morelos, en Guerrero, en parte de Puebla, parte del Estado de México, parte de Oaxaca, el sur del Distrito Federal. Hay un estado regional villista en Durango y en Chihuahua, y hay un estado constitucionalista en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en parte de Veracruz y en parte del sureste. Es decir, cuando renuncia Victoriano Huerta, hay 3 ejércitos populares, dueños de su territorio, que controlan el gobierno, controlan la economía, controlan la administración de la justicia, controlan la vida de las sociedades asentadas en esos territorios y que se disputan la hegemonía nacional. Cada uno tiene su propio proyecto de nación. Hay mucha más cercanía entre el proyecto villista y el proyecto zapatista. Por eso es que se unen en contra del constitucionalismo. No tenían diferencias de clase profundas, como sí las tenían con el proyecto que representaba Carranza y Obregón. Entonces, la Convención de Aguascalientes es precisamente la búsqueda de unificar a la revolución. Es ese intento del ejército constitucionalista, villista y zapatista para ver si es posible unirse, limar sus diferencias, acentuar lo que los une y ver si es posible construir un solo gobierno revolucionario y formular un único programa revolucionario sostenido por todos ellos. Esta es la convención que se conoce como Aguascalientes, pero que más propiamente su término verdadero es Soberana Convención Revolucionaria, que tuvo distintas etapas, primero en Aguascalientes, después en la Ciudad de México, después en Cuernavaca, después en Toluca y finalmente en Jojutla. En la Convención de Aguascalientes llegan los representantes de los 3 grandes ejércitos de la revolución. Y ahí inmediatamente se da una alianza natural entre el villismo y el zapatismo. El enemigo a vencer es el constitucionalismo, Carranza lo sabe, por eso rompe con la convención, se declaran los ejércitos en guerra, Villa y Zapata se unen, y la División del Norte avanza desde Aguascalientes derrotando lo que encuentra a su paso de la resistencia constitucionalista y llega a las goteras de la Ciudad de México en noviembre de 1914. Sin embargo, Villa no quiere entrar solo a la Ciudad de México, no quiere ocuparla, dice que quiere entrar junto con Emiliano Zapata. El 4 de diciembre se firma el Pacto de Xochimilco entre Villa y Zapata. Si ustedes tienen oportunidad, lean el diálogo, esta plática entre Villa y Zapata, porque están pintados de carne y hueso. Es lo que eran realmente Villa y Zapata, sin mediaciones, sin intelectuales que interpretaran lo que querían decir, que escribieran por ellos. Es como ellos veían la revolución y lo que ellos querían hacer de este país. Es un diálogo maravilloso, está en línea, búsquenlo, se llama El Pacto de Xochimilco, la conversación que se tomó taquigráficamente por Roque González Garza, en donde está plasmado cómo hablaba Villa, cómo hablaba Zapata, cómo platicaron entre ellos, cómo veían la revolución, qué es lo que querían hacer y cuál era el papel que le asignaban a los ejércitos, a sus enemigos que querían derrotar y al gobierno de la convención al que habían puesto en Palacio Nacional. El 6 de diciembre entran conjuntamente de manera victoriosa el Ejército Libertador del Sur y la famosa División del Norte. Ese es el cenit de la Revolución Mexicana, el punto más alto que ha alcanzado la Revolución Popular en toda nuestra historia y uno de los puntos más altos también de la Revolución Popular en América Latina.
Los ejércitos campesinos de Villa y Zapata habían sido capaces de ocupar victoriosamente la capital, de instalar aquí al gobierno de la convención y estaban prestos a entablar las batallas decisivas contra el enemigo que era el constitucionalismo que se había atrincherado en Veracruz. En 1915 se decide la revolución. La Revolución Mexicana se define en los campos de batalla. En 1915, esto lo ha explicado muy bien Pedro Salmerón en este libro que tiene sobre 1915, México es un teatro de guerra. Prácticamente todo el país está en llamas. Hay 4 grandes frentes abiertos en donde los ejércitos más poderosos de toda nuestra historia, revolucionarios, se enfrentan por ver quién gana en la revolución. Y también Pedro lo explica muy bien. Lo que explica la derrota de Villa y Zapata no es como se ha dicho tantas veces, incluso por buena parte de los historiadores de izquierda, que perdieron porque eran campesinos, porque los campesinos no tienen proyecto de nación, porque no pueden pensar el Estado Nacional como sí lo puede pensar la burguesía, porque no tenían intelectuales orgánicos capaces, en fin, porque no hicieron alianza con los obreros, porque no había un proyecto proletario detrás. Creo que esto se ha demostrado en los últimos años por la historiografía de la revolución que no fue así, que Villa y Zapata sí tenían proyecto de nación, que no solamente estaba como proyecto, sino que lo habían hecho como práctica, que eso que planteaba el villismo y lo que planteaba el zapatismo no estaba solo en sus cabezas, sino que lo habían aplicado en los territorios que dominaban, que gobernaban, en donde habían llevado a cabo ya una profunda revolución social que no ha podido ser acabada hasta ahora. Porque lo que sembraron Villa y Zapata, lo que transformaron, lo que cambiaron, ahí sigue, ahí está. Por eso es que el movimiento popular, el movimiento revolucionario, el movimiento sindical, el movimiento campesino, el movimiento urbano popular sigue viendo en el villismo y en zapatismo sus guías, sus ejemplos, lo que los nutre, lo que los orienta, lo que los motiva, porque ya vieron que la revolución era posible, que lo habían conseguido. Y fue tan importante esta transformación revolucionaria que hicieron los villistas y los zapatistas en sus territorios, que aunque perdieron la guerra, sus demandas y sus conquistas no pudieron ser ignorados por quienes los vencieron. Porque aún en la derrota, porque eso hay que señalarlo, la Revolución Mexicana la perdieron Villa y Zapata, la ganaron sus enemigos, la ganaron los enemigos que los asesinaron a ellos. No es cierto que en la revolución todos luchaban por lo mismo. No es cierto que en el monumento a la revolución pueden estar sepultados todos los líderes revolucionarios, porque fueron enemigos, porque pelearon por el poder y porque los derrotados fueron asesinados por quienes los vencieron. Pero aún en la derrota, lo que transformaron, lo que cambiaron los villistas y los zapatistas, ha quedado como legado, como una de las mayores conquistas en la historia de México y en la historia de los pueblos americanos. Y es eso lo que la gente hoy día sigue reivindicando. Por eso es que el villismo y el zapatismo siguen siendo fuente de inspiración. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Y cerraremos esta clase con una intervención de Armando Bartra. Como siempre, el sureste queda hasta el final, fuera de tiempo y fuera de lugar. Pero finalmente la revolución no termina en 1917, cuando menos no en todo el país. Hay regiones del país en donde la revolución continúa y hay regiones en donde no habían ocurrido estos grandes hechos que nos han contado los compañeros. La revolución del norte, la revolución del sur,
del centro, diríamos, el zapatismo y el villismo, y el sureste, papá, y Tabasco, y Chiapas, y Quintana Roo, y Campeche, porque es la zona raigal de los pueblos originarios. El zapatismo de Morelos era, sin duda, náhuatl. Para poder incursionar en los pueblos del sur de la Ciudad de México, necesitaron traducir los manifiestos del zapatismo al náhuatl. Zapata no hablaba náhuatl, aunque por ahí hay un documento que sería probarlo, pero el sureste sí era indígena. Y en el sureste hubo una revolución, lo que pasa es que hubo una revolución un poquito retrasada. Y voy a contarles muy rápidamente la revolución en Yucatán, no puedo extenderme la de Chiapas, que también lo hay, en Tabasco, que es otro proceso apasionante, o en Oaxaca, incluso más allá de la zona influida por el zapatismo. Lo que sucede es que ahí la revolución empieza tarde. Diríamos que en Yucatán la revolución empieza en 1915, la revolución empieza con el carrancismo. Antes del carrancismo hay gobiernos maderistas, los yucatecos dirían que sí, que hay gobiernos maderistas en Yucatán, ciertamente los hay. El propio Pino Suárez, el que muere con Madero, es gobernador de Yucatán, pero el maderismo no modifica en nada ni la estructura económica, ni la social, ni la política, ni la espiritual. La casta divina y Yucatán sigue funcionando como funcionaba antes, a pesar de la revolución maderista en el centro y en el norte del país. Lo que sí empieza a influir seriamente es este caos, es este desorden, es esta guerra civil que se está viviendo en 13, 14 y 15 y que provoca lo que le había costado mucho trabajo construir a Porfirio Díaz, que es el que se desate el paquete, se desate esta articulación nacional en torno al centro que se había logrado, repito, con grandes dificultades, que Díaz, a través de sus métodos impositivos, a través de la cooptación, a través de la represión, a través del convencimiento, había logrado crear un gobierno nacional, un gobierno central. Esto se desbarata, esto se desintegra y surgen las voluntades soberanistas, los intentos de salirse de la federación, los intentos de romper la unidad del país. Esto sucede en Oaxaca con los soberanistas, así se llaman a sí mismos, Mechueiro, Dávila, dos cacicazgos regionales, pero sucede de manera importante en Yucatán. El señor Argumedo intenta escindir la república, la que hubiera sido una nueva república, la República de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, obtener reconocimiento de los Estados Unidos y crear un país distinto de México. Y esto era terriblemente complicado, no solo porque era territorio nacional, sino porque en Yucatán había una producción, la producción de nequén, y la producción de nequén era una producción de agroexportación, un monocultivo de agroexportación extraordinariamente importante que estaba generando ingresos, que estaba generando divisas. Y estábamos en 1915, se nos olvida el resto del mundo, estaba la Primera Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial había provocado, como habitualmente sucede, una elevación de los precios de las commodities. Hay que pensar en commodities ahora en que estamos analizando el mundo a la luz de lo que pasó en América del Sur hace unos cuantos años. Pues las commodities de esa época eran, entre otras cosas, el enequén. Se dispara el enequén y Yucatán era importantísimo por la monoproducción de enequén y la exportación de enequén. Y Carranza envía a 7,000 hombres a evitar que la península se separe del país y a tomar el control de la península de Yucatán. Y lo encabeza un sonorense, un general sonorense, un hombre de bien, un hombre progresista, un hombre democrático, un norteño, como tantos otros, Salvador Alvarado. Al frente de 500 hombres, derrota con mucha facilidad a Argumedo. Argumedo no había movilizado grandes ejércitos, tenía unos cuantos hijos de hacendados, en una zona como la zona nequenera de Yucatán, donde prácticamente no se puede cultivar o los rendimientos son muy bajos. La gente no podía sembrar sus propios alimentos, entonces la gente dependía para alimentarse del propio patrón que los contrataba, es decir, comían de la finca, comían de la hacienda. Pero además el enequén es un producto peculiar, no es como el café que se cosecha en 2 o 3 meses, no es como la caña que se corta también en un periodo corto. Las labores del enequén y el corte de la penca son constantes, de modo que el trabajo es continuo durante todo el año. Entonces, en lugar de tener trabajadores que llegaban a la pizca y se iban, lo que tenían eran trabajadores permanentes, y trabajadores permanentes a los que les daban de comer pues eran simple y llanamente esclavos.
Los mayas de Yucatán que trabajaron en el Nequén eran esclavos de la hacienda, habían nacido muchos de ellos en la hacienda, no habían salido de la hacienda, no podían hacerlo porque tenían deudas, sus hijos nacían esclavos, es decir, era una situación de esclavismo, por un lado, abajo, y por arriba de vinculación agroexportadora con las transnacionales estadounidenses. O sea, la mayor modernidad posible, un cultivo de exportación transnacional y por otro lado, el mayor atraso posible, el esclavismo. A este mundo llega el señor Alvarado y se aterroriza, él conocía el norte, no le extrañaba la desigualdad social, no le extrañaba la dominación política despótica, pero sí le extrañaba el tipo de racismo con el que se encontró en Yucatán y él trata de modificar las cosas. Y las modifica sobre la base de una coyuntura, hay una contradicción entre la burguesía yucateca, porque están los monopolizados de la familia Molina Montes y están por otro lado los marginados de ese gran negocio. Y todo esto en el contexto de una renta enequenera, no petrolera, no minera, una renta enequenera extremadamente elevada por la Primera Guerra Mundial. Y lo que hace Alvarado básicamente es establecer un gobierno que controla la comercialización del Enequén, expulsar a la transnacional, darle el poder más bien a los pequeños y medianos productores de Enequén y apropiarse de una parte de la renta a través de impuestos y obligar a que se redistribuya la renta, es decir, que se apliquen políticas redistributivas de la renta sin romper la relación de dominación de los hacendados sobre los trabajadores. En pocas palabras, ustedes se están forrando de dólares, ustedes están ganando como nunca, nosotros les hemos facilitado el negocio, les hemos quitado de encima la International Harvester, les hemos quitado de encima el monopolio de los Molina Montes, repartan ustedes, no es posible que tengan trabajadores ganando 62 centavos diarios, páguenles cuando menos un peso. No es posible que sus trabajadores no tengan a los niños en una escuela, pongan una escuela en la hacienda. No es posible que sus trabajadores no tengan una clínica, pongan una clínica en la hacienda, arreglen un poco las viviendas, es decir, tengan esclavos con una vida digna. Y esto se logró. Además, los hacendados necesitaban trabajadores, la expansión de la producción enequenera requería mano de obra. Se dice que Alvarado llevó a Yucatán trabajadores de fuera de 12,000 a 15,000. Y esto funciona muy bien mientras las commodities, es decir, el Enequén, tienen precios muy altos. Se derrumban los precios del Enequén y esto ya no funciona tan bien. Es decir, Alvarado dura, digamos, de 1915 hasta 1917 en buenas condiciones. Para 17 se empieza a deteriorar el modelo redistributivo de estar distribuyendo a través de los propios hacendados una partecita de la renta enequenera. La gente se radicaliza, Alvarado ya no puede seguir gobernando, está la Constitución del 17, es una historia ya complicada, no puede reelegirse porque ya ha sido gobernador, tiene que heredar el poder a otro, el conflicto se agudiza, el Partido Socialista del Sureste, creado desde arriba, una suerte de partido revolucionario institucional a la yucateca que había creado Salvador Alvarado para tener base social, se empieza a endurecer, se empieza a radicalizar, empiezan a tomar tierras, los hacendados como el Enequén ya no tiene precio, ya no lo siembran, las tierras se quedan incultas, la gente las toma para sembrar y empieza a haber una lucha de clases intensa por los años 17 y 18. El partido se radicaliza encabezado por un hombre, y todo se relaciona con todo finalmente, que era Felipe Carrillo Puerto, un hombre de Motul, un mestizo de Motul, que hablaba maya, que había tenido que salir por piernas de Yucatán porque había matado a una persona por un conflicto político y además porque se veía atraído por la verdadera revolución que él sentía que es la que se estaba haciendo en Morelos, precisamente en el zapatismo. Yucateco que se va a Morelos y se incorpora a la revolución Zapata, le escribe a Zapata, logra entrevistarse con Zapata, tiene diálogos con Zapata y Zapata lo incorpora al Ejército Liberador del Sur y él participa también en las comisiones agrarias del sur con los topógrafos que están midiendo las tierras que se ha repartido el zapatismo. Está 3 años más o menos Carrillo Puerto ahí hasta que dice textualmente, bueno, aquí ya tienen la revolución, aquí ya tienen a Zapata, ya no me necesitan a mí, me voy a Yucatán a hacer la revolución en Yucatán y se va a Yucatán. Es zapatista, está con Zapata, se sabe que está con Zapata, pasa por Nueva Orleans y luego se va a Yucatán, era medio complicado llegar a Yucatán en esa época, se va a Nueva Orleans, el cónsul mexicano en Nueva Orleans dice, ahí va un zapatista que va para Yucatán, le avisan a Alvarado, Alvarado agarra a Carrillo Puerto y lo mete a la cárcel. Bueno, obviamente Alvarado era carrancista y Carrillo Puerto era zapatista, pues no podía conciliar con él, pero Alvarado era un tipo muy incluyente, era capaz de cooptar casi a cualquiera
le dice, bueno, mira, si quieres salir de la cárcel, ayúdame a organizar a la gente a través del Partido Socialista del Sureste, que es el partido que yo he construido. Carrillo Puerto sale de la cárcel y se vuelve un activista del Partido Socialista del Sureste, y finalmente, cuando Carrillo Puerto encabeza el partido, se vuelve el presidente del Partido Socialista del Sureste y se repliega Alvarado, el Partido Socialista del Sureste se vuelve un verdadero partido. Partido movimiento, dirían algunos ahora, un partido movimiento realmente, es decir, un partido no de cuadros, no son unos cuantos, sino un partido de muchos militantes y un partido cuyas bases sociales son los soviets yucatecos, que serían las ligas de resistencia, o llámenle como quieran, comités, pero son las ligas de resistencia. Las ligas de resistencia son la base social, principalmente campesina, en menor medida obrera. En Yucatán había trabajadores de los ferrocarriles, había trabajadores portuarios, alijadores, pero la mayoría eran los trabajadores de las fincas. Ahí está un partido, ahí está un movimiento social, y ahí está una coyuntura. Ya no es la coyuntura de los precios altos, sino una coyuntura de precios bajos. Frente a esto hay que cambiar el modelo. Ya no puede ser la redistribución del ingreso, manteniendo la esclavitud. Lo que hay que hacer es, lo único que se puede hacer bajo estas circunstancias, la reforma agraria, repartir tierras, es decir, devolverles la tierra a los mayas, a quienes les había sido usurpada históricamente. Y como venía de Morelos, Felipe Carrillo Puerto, y había recogido de Morelos la consigna Tierra y Libertad, le pone como lema al Partido Socialista del Sureste, Tierra y Libertad, y empieza a aplicar el modelo zapatista de Morelos, pero a Yucatán con los mayas. El reparto de tierras no es tan extenso y tan radical como en Morelos, porque ahí la guerra obliga a que salgan por piernas los hacendados, no es el caso de Yucatán, pero de todas maneras se reparte una cantidad significativa, probablemente son unas 80,000 familias las que finalmente se son beneficiadas, pero este es el fenómeno, diríamos, expropiatorio, el fenómeno de la transformación de la propiedad rural. Me importa más destacar 2 o 3 cosas. En primer lugar, en Yucatán, aquí había una pregunta de que por qué los Zapata y Villa no se atrevieron a tomar las riendas del país cuando habían derrotado a Huerta. Si hubiera sido un problema de tomar las riendas, yo creo que las toman. El problema es que había que hacer gobierno, y eso no es tan fácil como tomar las riendas. Para Zapata y para Villa, asuntos de riendas se resolvían fácilmente. Asuntos de gestionar un gobierno central para el país todo no era tan fácil. Villa gobernó Chihuahua sin duda, Morelos gobernó la comuna de Morelos sin duda, y en el caso de Yucatán gobernaron durante 2 años Yucatán por una vía particularmente notable. El avance del Partido Socialista del Sureste, en condiciones en que Carranza no estaba muy interesado en que se le radicalizara un gobierno local, como era el caso del de Carrillo Puerto, provoca que el carrancismo desde el centro empiece a sabotear la acción del Partido Socialista, empiece a aprisionar a los militantes, empiece a cerrarle las instalaciones y empiece a mandar circulares diciendo no puede aplicarse aquí la reforma agraria, no pueden tocarse las tierras de los terratenientes a pesar del decreto del 6 de enero y a pesar después de la Constitución. El hecho es que hay una incompatibilidad entre el Partido Socialista del Sureste en la etapa radical de Carrillo Puerto y el carrancismo, y esto hubiera provocado la derrota definitiva. Carrillo Puerto tiene que salir por piernas porque si no lo hubieran matado o encarcelado, pero en ese momento se les atraviesa la fortuna con el nombre del Plan de Agua Prieta, es decir, el carrancismo se fractura, el obregonismo se separa, Carranza tiene que huir de la Ciudad de México, es muerto en Veracruz y entra al poder Obregón y no Carranza, y por lo tanto los que habían estado con Carranza quedan mal parados en Yucatán y finalmente regresa Carrillo Puerto, el Partido Socialista del Sureste regresa con el carrancismo derrotado y puede tomar el poder igual que lo había hecho Alvarado. Tenemos la fuerza, tenemos el ejército, tenemos el apoyo del centro, tenemos el control político, vamos a tomar el poder. Y Carrillo Puerto dice, esto es un golpe de Estado. Nosotros no vamos a tomar el poder así porque tenemos la fuerza, porque tenemos el apoyo del centro y porque venimos por el ejército. Si queremos el poder, tenemos que ganar el poder, y se gana el poder con las elecciones. Entonces vamos a ganar el gobierno a través de las elecciones. Y hay que organizar las elecciones democráticas, justas, y hay que crear un partido capaz de ganar elecciones. El Partido Socialista del Sureste era nada más de combate, y hay que fortalecer las ligas de resistencia, y durante un año, esto es en 21, es un trabajo de organización de base, y finalmente se enfrentan a un partido liberal yucateco que había creado Carranza para complicarse la vida, y ganan las elecciones
9 votos por 1, o sea, el 90% de los votos a favor del Partido Socialista del Sureste, y Felipe Carrillo Puerto ocupa la gubernatura del estado de Yucatán. No creo que haya sucedido en muchos lugares del mundo que el señor gobernador electo a través del voto, en Palacio Nacional, en la Plaza Central de Yucatán, salga al balcón y le dirija a los yucatecos ahí presentes un discurso en maya. Y esto nos da el signo de todo el proceso político yucateco. Es una verdadera revolución maya, es una revolución indígena. La mayoría de la población de Yucatán era maya, hablaba maya. Él era mestizo, pero hablaba maya. Y si leen ustedes el discurso, porque es extraordinario, él nos está hablando de este es el nuevo fuego, un fuego nuevo. Ha llegado una nueva época, un nuevo tiempo, un nuevo sol. Nosotros que construimos estas pirámides, pero que construimos también esta iglesia, pero que construimos también las casas del Paseo Montejo, nosotros ofendidos y humillados a lo largo de toda la historia, ahora vamos a construir el futuro es de los mayas, el futuro es de ustedes, la tierra es de ustedes, las desfibradoras son de ustedes. No es tan radical ya en la práctica, pero sí en su discurso, y esto hace que se creen condiciones para 3 cosas fundamentales. Primero, la reforma agraria, es decir, el reparto de tierras, absolutamente fundamental porque la gente no podía cultivar sus propios alimentos y por lo tanto dependía del hacendado. 2, en Yucatán había una dependencia alimentaria de la fregada, estaban importando de Estados Unidos no el 30% del maíz como nosotros ahorita, estaban importando como el 40 o 50% del maíz de Estados Unidos y casi todos los demás alimentos. En Yucatán prácticamente no se producían alimentos. En la zona nequenera, que es una zona de tierra caliza, es muy difícil producirlos, pero no así en las otras regiones. Se había abandonado la producción alimentaria. Yucatán era dependiente en términos alimentarios. Dice Carrillo Puerto, necesitamos soberanía alimentaria. No dice soberanía alimentaria. Dice, bueno, necesitamos volver al maíz, es decir, sin maíz no hay Mayab, sin maíz no hay Yucatán, y volvemos a sembrar maíz. Pero le dicen los técnicos, no puedes sembrar maíz en tierras calizas, ahí el rendimiento es de media tonelada, a lo más de 1 tonelada. Dice, bueno, media tonelada, 1 tonelada te dan de comer. Y si tú tienes que comer, entonces no te tienes que hincar frente al hacendado para que te alimente. Soberanía alimentaria, producción campesina, creación de comunidades. La zona central de Yucatán era una zona muy poco poblada, sobre todo después de la guerra de castas, con más razón. Por lo tanto, ahí la gente no había vivido en comunidad. Había muchos yucatecos, muchos indígenas yucatecos que trabajaban en las haciendas, que nunca habían conocido un pueblo, que nunca habían vivido en un pueblo y en una comunidad. Había que crear comunidad, no restablecer la comunidad, no fortalecer la comunidad, crear comunidad, repartir la tierra, producir nuestros propios alimentos y, ¿qué es lo que faltaría? Pregunten a la STLN, dignidad. El pueblo maya necesita recuperar su dignidad. Y la dignidad es reconocerse como el pueblo maya, que habla maya, que hizo una rebelión, que hizo la guerra de castas y que ha hecho de Yucatán lo que es en este momento, pero como esclavos. Sylvanus Morley, los grandes mayistas de la época son invitados, da una conferencia Morley, si no me equivoco, en Mérida a los mayas auténticos, a los que él admiraba en su época del Gran Imperio. Y el siguiente aspecto, o los siguientes aspectos son 2, y con estos voy a terminar. Los yucatecos no son particularmente, Yucatán era tan patriarcal, sexista y machista como el resto del país y el resto del mundo en ese momento. Las mestizas, para hablar en términos yucatecos, las mujeres indígenas yucatecas eran maltratadas por los varones, eran maltratadas en la comunidad y eran invisibilizadas. Había que hacer una revolución descolonizadora. Los indígenas yucatecos habían sido oprimidos colonialmente, había que hacer una liberación de clase, habían sido explotados, pero también había que liberar a las mujeres. Y Elvia Carrillo Puerto, la hermana de Felipe Carrillo Puerto, es una de las fundadoras del feminismo mexicano. Van a decir, sí, claro, es el presidente del Partido Socialista del Sureste, su hermanita ya anda haciendo feminismo, ¿verdad?
O pues la hermanita del gobernador de Yucatán, pues anda haciendo feminismo. Elvia Carrillo Puerto no necesitaba tener un hermano importante y poderoso. Elvia Carrillo Puerto había sido organizadora de las mujeres en Motul desde, cuando menos, desde 1912. Después había formado sindicato de trabajadoras. Es la organizadora de los congresos feministas de Yucatán y es la que defiende en el seno del Partido Socialista del Sureste, que era machín, como ustedes pueden suponer, igual que cualquier otro partido socialista de esa época, los derechos de las mujeres. Y después de una batalla bastante fuerte, no está ella sola, logra el reconocimiento de los derechos de las mujeres y hay un feminismo yucateco sorprendente por estos primeros años de la tercera década del siglo. Publican un folleto para el control, para que las mujeres puedan tener control de su propio cuerpo. Una feminista estadounidense, Margaret Sanger, escribe un folleto, ellos lo traducen al español y lo publican en Yucatán por decenas de miles de ejemplares para que las mujeres que no quieren embarazarse no se embaracen, para que puedan tener relaciones sexuales sin la condena de que si quedan embarazadas van a tener que dar explicaciones, y esto es muy bien recibido por las mujeres de Yucatán y muy mal recibido por las buenas conciencias de Yucatán. El cónsul de Estados Unidos en Yucatán dice que esto es una conspiración leninista. Yo imagino, bueno, la Revolución Rusa estaba ahí en pleno, Lenin era el demonio, ¿no? En ese momento. Lenin no era particularmente sensible a los temas de género. Y cuando el partido tiene que reaccionar y decir es legítimo, el argumento, y lo pueden ustedes leer en el folleto, en una reedición del folleto, es: si las mujeres no tienen derecho sobre su propio cuerpo, ¿qué? Es decir, algo que 100 años después se está reivindicando. ¿Quién es el dueño del cuerpo de las mujeres sino las propias mujeres? Eso lo estaban planteando en Yucatán hace 100 años. ¿Y qué nos falta? Ya tenemos la opresión de clase, estaban fregados los esclavos, los liberan y hacen reforma agraria. Ya estaban oprimidos los indios y los liberan y los dignifican y se reconocen a través de su propio gobierno. Hacen lo posible. Me faltó decir algo que es triste y ni modo, me voy a llevar 2 minutos más. También decretan la liberación, que el amor debe ser libre. Dicen, y con argumentos muy sólidos, si el amor es un contrato no es amor. Si el amor es una obligación, no es amor. Si el amor está en un papel escrito y la gente no se puede separar porque hay un papel que lo dice, esto no es amor. El amor debe ser libre y la gente debe vivir en pareja porque así lo desea, y por lo tanto vamos a establecer que el divorcio pueda ser más fácil, gratuito, y que el varón o la mujer que se quieran divorciar, que se divorcie. Amor libre en Yucatán. Y le sale cola. O sea, los señores se divorcian y las mujeres se quedan con los hijos. No funciona. Vienen gringos a divorciarse a Mérida porque te podían divorciar ahí. O sea, eso les sale mal. No, por decreto no se libera la relación matrimonial. Y la última, lo que faltaba, los niños, ¿no? La infancia. La educación es una forma de amaestramiento y mucho más en una región dominada en términos de raza. Entonces había que liberar a los niños, había que revolucionar la educación, había que hacer una reforma, una revolución educativa también en Yucatán. ¿Y a quién se les ocurre que iban a buscar? Pues a un pedagogo anarquista, ¿no? A Ferrer Guardia. Lo acaban de matar, creo que Ferrer Guardia lo habían fusilado en España, lo habían muerto en España. Toman las ideas de Ferrer Guardia, la idea de que no hay que indoctrinar, de que no hay que instruir, de que lo que hay que hacer es liberar, de que lo que hay que hacer es estimular, y imponen la escuela, decretan, organizan y desarrollan hasta donde fue posible en los tiempos que duraron la escuela racionalista. Es decir, anarquismo en la educación, feminismo, liberación de los mayas y una modificación sustantiva de las relaciones de clase en Yucatán. Esto dura 2 años y para 1923 lo que tenemos es el del ahuertismo en el país, y aprovechan los yucatecos descontentos, la oligarquía y los malquerientes del Partido Socialista del Sureste para organizar un levantamiento presuntamente del ahuertista, y Carrillo Puerto es enfrentado por la oposición interna. Carrillo Puerto le escribe una carta a su… No voy a contar sus historias amorosas, que también son muy divertidas, pero esas no se las voy a contar. Peregrina es una
es una pieza que habla de eso, pero le escribe a su amante, a su mujer, que estaba en Estados Unidos, y le dice: mira, aquí tenemos todo, hemos logrado todo, hemos avanzado bastante, pero estamos sin armas, estamos desarmados. Y una ofensiva militar no la vamos a poder detener. Estamos organizando a la gente en batallones rojos, pero estamos desarmados, no tenemos armas. Mandó un emisario a Estados Unidos a ver si podía comprar armas en Estados Unidos, no pudo hacerlo. Se entrevistó con Obregón, le dijo: Obregón, nos están asediando, necesitamos armas, ayúdenos con armas, mándanos ejército. Obregón les dijo: sí, espérense tantito, ahorita voy a enfrentar el delahuertismo en otras regiones, y cuando terminemos con el delahuertismo en el resto del país, entonces me voy a Yucatán y voy a salvar al gobierno yucateco. Es decir, lo que quería Obregón es que los delahuertistas le hicieran el trabajo sucio y se deshicieran de un gobierno incómodo, que era el gobierno rojo de Yucatán. Dejó que avanzara el delahuertismo. Felipe Carrillo Puerto tiene que salir de Mérida, trata de huir de la península, lo agarran y lo fusilan junto con 12 más, 3 de sus hermanos, en el Panteón de Mérida. Esto es en enero de 2004 y termina la utopía. 2004 no, claro que no, ojalá hubiera sido maravilloso. 1924, enero de 1924, también a Felipe Carrillo Puerto, igual que a Zapata, igual que a Villa, igual que a todos, terminan por fusilarlo, terminan por matarlo. Esta experiencia, creo yo, es lo más parecido a lo que hemos vivido en los años recientes en el Cono Sur, muy particularmente procesos de liberación de base indígena, decolonial y socialista, como serían los de Bolivia. Hasta ahí. Gracias. Así terminamos esta clase. El próximo jueves vamos a hablar del gobierno del general Cárdenas y del cardenismo. Ahora, antes de terminar, hay algunos anuncios que va a hacer Marina. No, más que saludos, les quería contar, hay una aplicación que se llama Telegram, la pueden bajar en sus teléfonos, funciona como el WhatsApp, pero es una aplicación, gratuita, y no necesitas el teléfono del otro. Entonces se hizo un grupo abierto que se llama Curso Historia MX, en el que acabamos de pegar todos los links de todos los libros que dijeron, de todo lo que había gratis en la red, está ahí, lo pueden consultar. Y bueno, de entrada les pediría yo un aplauso porque de verdad fue una clase magistral.